Hay personas que no entran a una relación para conectar. Entran para ganar. No necesariamente de manera consciente. No siempre con maldad. Pero sí con una lógica muy específica. Cada relación es un tablero, cada persona es una pieza. Y el objetivo es siempre terminar en una posición de ventaja. Más poder, más información, más control sobre lo que el otro hace o deja de hacer. Eso tiene un nombre en psicología: maquiavelismo. Es uno de los 3 rasgos que componen lo que se conoce como la tríada oscura, junto con el narcisismo y la psicopatía. No es un diagnóstico clínico. Es una forma de funcionar. Una estrategia relacional que, en sus formas más intensas, convierte a las personas en recursos y a los vínculos en tableros de ajedrez. Entender cómo funciona ese sistema, cómo piensa alguien con rasgos maquiavélicos altos, qué busca, cómo opera, no es solo información interesante. Es información que cambia la forma de leer ciertas situaciones. Que permite reconocer lo que antes no tenía nombre. Y lo que cambia cuando se puede nombrar esa lógica, cuando se puede decir esto es maquiavelismo en lugar de algo raro pasa en este vínculo pero no entiendo qué es la relación con lo que ocurrió. Y eso vale entender. Lo que sigue es exactamente eso, entender el sistema. Cómo funciona, de dónde viene, qué mecanismos usa, y qué cambia cuando se puede ver con claridad. Y eso es lo que este episodio hace, describir el sistema con la precisión que el concepto merece. Porque entender el maquiavelismo cambia la forma de leer lo que pasó. Y eso vale. El maquiavelismo, como rasgo de personalidad, describe una forma específica de relacionarse con los demás. La persona con rasgos maquiavélicos altos no ve los vínculos como espacios de conexión genuina. Los ve como espacios de posicionamiento. Cada interacción tiene un objetivo. Cada acto de amabilidad tiene una función. Cada momento de vulnerabilidad propia o ajena es información que puede ser usada. Eso no significa que la persona maquiavélica no pueda ser encantadora, generosa o aparentemente cercana. Al contrario. Esas cualidades son frecuentemente las herramientas más efectivas del sistema. El encanto es la forma de abrir puertas. La generosidad es la forma de crear deuda. La aparente cercanía es la forma de acceder a información. Nada está necesariamente desconectado del cálculo, aunque todo parezca espontáneo. Hay algo que distingue al maquiavelismo del narcisismo y de la psicopatía dentro de la tríada oscura. El narcisista necesita admiración, su sistema requiere ser confirmado. El psicópata opera con indiferencia afectiva, no procesa las emociones de los demás de manera significativa. El maquiavélico, en cambio, puede entender perfectamente las emociones ajenas. Puede leer el estado interno de la otra persona con precisión. Lo que hace diferente al maquiavélico es que usa esa lectura de manera estratégica, no empática. Entiende cómo te sentís para saber cómo moverte, no porque le importe cómo te sentís. Hay algo más que vale decir sobre la diferencia entre el maquiavelismo como rasgo y el maquiavelismo como estrategia ocasional. Todos usamos tácticas estratégicas en algunos contextos. Todos calibramos lo que mostramos según la situación. El maquiavelismo como rasgo es diferente en grado y en predominancia. Es la lógica por defecto de la mayoría de las interacciones, no la respuesta ocasional a una situación específica. Hay también algo que vale nombrar sobre cómo se distribuye el maquiavelismo en la población. No es raro ni extremo. Es un rasgo que existe en espectro. Hay personas con rasgos maquiavélicos muy altos que organizan prácticamente toda su vida relacional en torno a la lógica del tablero. Y hay personas con rasgos moderados que usan esa lógica en ciertos contextos, el laboral, el político, el negocio, pero no en otros. Entender eso permite hacer distinciones más precisas sobre qué tipo de persona se está describiendo. Si reconoces algo de esto, si hay alguien en tu historia cuya lógica relacional encaja con esta descripción, lo que viene explica cómo opera el sistema en la práctica. Hay algo más que vale nombrar sobre la experiencia subjetiva de estar cerca de alguien con rasgos maquiavélicos altos.
No siempre se siente como manipulación evidente. Muchas veces se siente como algo más sutil, la sensación de que en ese vínculo hay reglas que no fueron explicadas. Que la otra persona parece siempre un paso adelante. Que cuando algo sale bien para vos la reacción de esa persona tiene una textura extraña. Que la generosidad de esa persona siempre deja algo pendiente. Que las conversaciones íntimas se usan después de maneras que no esperabas. Esa experiencia, la de estar en un vínculo donde algo no encaja pero no tenés palabras para nombrarlo, es exactamente la experiencia que el maquiavelismo produce en quienes están cerca. No porque la otra persona sea necesariamente maliciosa en todos los sentidos, sino porque la lógica que opera en ese vínculo es diferente de la que vos crees que opera. Y esa diferencia produce una disonancia que es real aunque sea difícil de articular. Hay también algo que vale decir sobre por qué el maquiavelismo es difícil de ver desde adentro del vínculo. Porque las personas con rasgos maquiavélicos altos son frecuentemente muy buenas en producir exactamente la experiencia que la otra persona necesita para mantener la inversión en el vínculo. Conocen las necesidades de la otra persona. Saben que produce lealtad, que produce gratitud, que produce la sensación de ser especial. Y pueden producir esas experiencias de manera controlada. Lo que hace muy difícil distinguir lo genuino de lo estratégico desde adentro. Si reconoces algo de esto, si hay alguien en tu historia cuya lógica relacional encaja con esta descripción, lo que viene explica cómo opera el sistema en la práctica. Hay también algo que vale decir sobre la frecuencia con la que el maquiavelismo aparece combinado con otras características. Las personas con rasgos maquiavélicos altos son con frecuencia también muy competentes, productivas, confiables en ciertos contextos, capaces de relaciones duraderas que tienen sus propias dimensiones genuinas. Lo que hace al maquiavelismo especialmente difícil de reconocer es que coexiste con cosas que son reales y que valen la pena. El problema no es que todo en esa persona sea estrategia. El problema es que la estrategia está presente de manera más prevalente de lo que se declaró. Esa es la complejidad que vale sostener. Esa es la complejidad real del sistema. Lo genuino y lo estratégico coexistiendo de manera que hace muy difícil separarlos desde adentro. El maquiavelismo no surge de la nada. Tiene un origen. La investigación sobre el desarrollo del maquiavelismo como rasgos señala varios factores que tienden a aparecer con consistencia. Entornos de crianza donde la confianza era escasa o costosa, donde mostrar vulnerabilidad tenía consecuencias negativas, donde la amabilidad a menudo tenía un precio implícito, donde los adultos importantes en la vida de la persona operaban con sus propias lógicas manipuladoras. En esos entornos, aprender a leer estratégicamente a los demás no es perversión, es adaptación. Es la respuesta inteligente a un sistema donde confiar ciegamente era peligroso. Hay algo más que vale decir sobre el origen en los vínculos de apego temprano. La teoría del apego describe cómo el tipo de relación que se tiene con los cuidadores principales forma los esquemas relacionales que se usan después. Cuando los cuidadores son impredecibles, manipuladores o instrumentalizan al niño para sus propios fines, consciente o inconscientemente, el niño aprende que las relaciones no son espacios de confianza sino espacios de negociación. Que para obtener lo que se necesita hay que maniobrarlo. Que las personas son más confiables como recursos que como vínculos genuinos. No todos los que crecen en ese tipo de ambiente desarrollan rasgos maquiavélicos altos. Hay factores de temperamento, de resiliencia, de vínculos alternativos que pueden amortiguar ese desarrollo. Pero el entorno que normaliza la instrumentalización de los demás produce, con más frecuencia que otros, adultos que replican esa lógica. Hay algo más que vale nombrar sobre la diferencia entre el maquiavelismo como defensa y el maquiavelismo como identidad. En algunos casos, los rasgos maquiavélicos son principalmente defensivos. La persona usa la lógica del tablero porque genuinamente no se siente segura sin el control que esa lógica le da. En otros casos, es más integral a cómo la persona se relaciona con el mundo. No solo una defensa, sino una forma de ver que produce satisfacción en sí misma. La diferencia es relevante porque determina el nivel de flexibilidad que esa persona tiene para funcionar de otra manera.
Hay también algo que vale decir sobre el papel de la cultura en el desarrollo del maquiavelismo. Ciertos entornos, institucionales, corporativos, políticos, no solo toleran los rasgos maquiavélicos, sino que los recompensan. La persona que aprende a operar estratégicamente en esos contextos puede reforzar esa lógica hasta que se vuelve el modo por defecto también fuera de ellos. El entorno que hace del cálculo una virtud produce personas que calculan más allá de donde tiene sentido hacerlo. Hay algo más que vale decir sobre por qué el maquiavelismo es más frecuente en ciertos contextos que en otros. Los entornos donde la competencia es alta y los recursos son limitados tienden a seleccionar positivamente los rasgos maquiavélicos. La política, los negocios, ciertos ambientes académicos o artísticos donde el éxito es escaso y la competencia es intensa. En esos contextos, la persona que puede calcular estratégicamente a los demás tiene ventajas reales. Y esa ventaja refuerza la lógica, el tablero funciona, entonces se juega en tablero. Lo que eso significa para las personas que están cerca de alguien con rasgos maquiavélicos es que a veces el sistema se transporta de un contexto donde tiene sentido a otro donde no lo tiene. El ejecutivo que opera con lógica maquiavélica en la empresa y lleva esa misma lógica a casa. El político que calcula las relaciones laborales y también las íntimas. El contexto cambia pero el modo no, porque el modo se volvió automático. Hay algo más que vale decir sobre la relación entre el maquiavelismo y la inteligencia social. Las personas con rasgos maquiavélicos altos tienden a tener habilidades sociales muy desarrolladas. Pueden leer el estado emocional de los demás con precisión. Saben qué decir en qué momento. Entienden la dinámica de grupo y saben cómo moverse dentro de ella. Esas son habilidades genuinas. El problema no es que las tengan. El problema es que las usan de manera instrumental en lugar de empática. Hay algo más que vale decir sobre el maquiavelismo en las relaciones románticas específicamente. Porque es en ese contexto donde los mecanismos tienen mayor efectividad y donde el daño puede ser más significativo. La intimidad romántica requiere vulnerabilidad, requiere mostrar lo que normalmente se protege. Y la persona maquiavélica, que recolecta información de manera sistemática, tiene en la intimidad romántica el contexto donde más información sensible está disponible. Las inseguridades, los miedos, las necesidades que no se cubren en otro lado. Todo eso, compartido en el contexto de la confianza, puede convertirse en palanca. Hay también algo que vale decir sobre la diferencia entre el maquiavelismo y la simple astucia social. Todos aprendemos a navegar el mundo social con cierta inteligencia estratégica. La diferencia está en la proporción y en la conciencia. El maquiavelismo como rasgo no es la respuesta ocasional a una situación difícil, sino el modo por defecto de procesar la mayoría de las interacciones. El maquiavelismo opera con mecanismos muy específicos que vale conocer. El primero es la construcción de deuda. La persona con rasgos maquiavélicos altos es frecuentemente generosa de maneras que crean obligación. El favor que no se pidió pero que ahora se debe. La ayuda que llegó en el momento indicado y que produce una sensación de lealtad difícil de ignorar. El regalo que no era un regalo sino una inversión. La deuda creada de esta manera no siempre es consciente para quien la recibe, lo que la hace especialmente efectiva. La persona siente que le debe algo al maquiavélico sin entender exactamente por qué. El segundo mecanismo es la recolección de información. La persona maquiavélica es frecuentemente un oyente excepcional. Hace preguntas precisas. Recuerda detalles. Muestra interés genuino por la vida del otro. Y todo eso no está desconectado de la lógica estratégica. Cada cosa que aprende sobre la otra persona es un recurso potencial. Las inseguridades son puntos de presión. Las aspiraciones son palancas. Los secretos son garantías de silencio o de lealtad. El tercer mecanismo es la triangulación. Introducir un tercero, real o implícito, para mover a la otra persona. La mención de que alguien más está interesado, de que hay opciones alternativas, de que la lealtad de la otra persona no es irreemplazable.
La triangulación es especialmente efectiva en relaciones románticas, donde activa el sistema de apego y produce exactamente la urgencia que el maquiavélico necesita para mantener el control. El cuarto mecanismo es la alternancia de calor y distancia. La persona maquiavélica aprende rápidamente que produce en la otra persona la disposición a cooperar. Y ese conocimiento se usa de manera controlada, suficiente calor para mantener el vínculo, suficiente distancia para mantener la dependencia. El equilibrio preciso que hace que la otra persona trabaje constantemente para recuperar algo que nunca llega a consolidarse del todo. Hay algo que vale nombrar sobre la diferencia entre reconocer estos mecanismos en otra persona y usarlos como acusación. Reconocer que alguien opera con lógica maquiavélica no explica todo sobre esa persona ni cancela la complejidad de la relación. Pero sí da un marco para entender por qué ciertas interacciones tienen la textura que tienen. Porque la generosidad de esa persona siempre deja una sensación de deuda. Porque la cercanía nunca termina de consolidarse. Porque hay algo en el vínculo que se siente como un tablero aunque nadie lo haya dicho. La pregunta que queda es cómo cambiar la relación con esa dinámica cuando ya estás dentro de ella. Hay algo más que vale decir sobre un quinto mecanismo que opera de manera especialmente efectiva: la reescritura del pasado. La persona maquiavélica tiene frecuentemente la capacidad de reformular lo que ocurrió de maneras que la benefician. La conversación que tuvo claramente ese significado se convierte, en el relato del maquiavélico, en algo que fue malinterpretado. El favor que fue hecho con una función específica se convierte en un gesto desinteresado que no fue apreciado. La maniobra que fue obvia se convierte en una preocupación genuina por el bienestar de la otra persona. Esa reescritura no siempre es completamente consciente, pero es consistente. Y produce en la otra persona exactamente el efecto que produce la duda sobre la propia percepción. La pregunta de si realmente pasó lo que pareció que pasó. La sensación de que quizás se está exagerando o malinterpretando. Esa duda, la que el maquiavélico produce en la otra persona sobre su propia percepción, es uno de los efectos más costosos del sistema. La pregunta que queda, y que el próximo bloque puede comenzar a responder, es qué se puede hacer con este entendimiento una vez que se tiene. Hay también algo que vale decir sobre la dificultad específica de nombrar el maquiavelismo en un vínculo que también tuvo cosas genuinas. Porque la presencia de momentos reales, de ternura real, de ayuda real, de conexión real, no invalida la presencia de la lógica estratégica. Pueden coexistir. Y esa coexistencia es exactamente lo que hace al reconocimiento difícil. La persona no fue solo estrategia. Entonces maquiavelismo parece demasiado fuerte o demasiado simple. Pero el marco no requiere que todo haya sido cálculo. Solo requiere que el cálculo haya sido prevalente de manera que la otra persona no sabía. Hay algo más que vale decir sobre cómo el maquiavelismo afecta a la intimidad específicamente. La intimidad requiere reciprocidad. El intercambio genuino donde ambas personas están presentes de manera similar. En el vínculo con una persona con rasgos maquiavélicos altos, esa reciprocidad está estructuralmente ausente. Uno de los dos está en un juego que el otro no sabe que está jugando. Y esa asimetría fundamental produce un tipo específico de soledad, la de estar cerca de alguien y al mismo tiempo completamente solo. Entender la lógica maquiavélica no hace que el vínculo con una persona así sea simple. Pero cambia algo importante: la atribución. Muchas personas que estuvieron cerca de alguien con rasgos maquiavélicos altos cargaron durante tiempo con la sensación de que lo que pasaba era culpa suya. Que no daban suficiente, que eran demasiado sensibles, que exigían demasiado. Que la incomodidad que sentían era evidencia de algún defecto propio. Esa sensación no es accidental, es frecuentemente el resultado de los mecanismos que el maquiavelismo usa para mantener el control. Cuando la persona entiende que esa incomodidad no era un defecto suyo sino una señal del sistema en que estaba, algo cambia en la relación con esa historia. Hay algo que vale decir sobre la diferencia entre entender el maquiavelismo y tolerar sus efectos. Entender de dónde viene la lógica de otra persona,
incluso si tiene sentido como adaptación a un entorno específico, no implica que los efectos de esa lógica sean aceptables. Una persona puede haber desarrollado los rasgos maquiavélicos como respuesta inteligente a un entorno difícil y, al mismo tiempo, producir daño real en las personas que la rodean. Ambas cosas pueden ser ciertas. La comprensión no cancela la responsabilidad. Hay algo más que vale nombrar sobre la posibilidad de cambio en personas con rasgos maquiavélicos altos. El maquiavelismo, como rasgo de personalidad, es relativamente estable. No desaparece de manera espontánea ni como resultado de ser amado suficientemente ni de que alguien lo señale con suficiente precisión. Lo que puede cambiar, en procesos terapéuticos largos y comprometidos, es la relación consciente de la persona con su propia lógica. La capacidad de notar cuando el modo estratégico se activa automáticamente y de tener algún margen de elección sobre si usarlo o no. Ese es un proceso posible, pero que requiere que la persona quiera hacerlo, lo cual no siempre ocurre. Lo que sí cambia con el entendimiento de la lógica maquiavélica es la posición propia. Cuando se pueden reconocer los mecanismos, la construcción de deuda, la recolección de información, la triangulación, la alternancia de calor y distancia, se reduce la efectividad de esos mecanismos. No se eliminan. Pero el terreno cambia. La información que antes operaba de manera invisible ahora tiene un nombre. Y lo que tiene nombre puede ser examinado. Y lo que puede ser examinado puede ser navegado de manera diferente. La palabra del episodio es maquiavelismo, la lógica relacional que trata los vínculos como tableros de ajedrez, que instrumentaliza a las personas y que opera con una eficiencia que puede ser difícil de ver desde adentro del vínculo, no como juicio sobre quienes la tienen. Como descripción de un sistema con su propia lógica interna. Hay algo más que vale decir sobre lo que sucede cuando se empieza a ver la lógica maquiavélica en alguien. Hay una tentación de sobreaplicarla, de ver estrategia en cada gesto, de desconfiar de toda generosidad, de interpretar cada acto de cercanía como una maniobra. Esa sobreaplicación es comprensible como respuesta a haber operado sin la información. Pero no es exacta ni útil a largo plazo. El entendimiento correcto del maquiavelismo produce precisión, no paranoia. Produce la capacidad de distinguir entre el gesto genuino y el estratégico, no la convicción de que todo gesto es estratégico. Hay también algo que vale decir sobre lo que significa relacionarse con alguien con rasgos maquiavélicos una vez que se los ha reconocido. No siempre implica terminar el vínculo, eso depende de muchos factores que son específicos de cada situación. Lo que sí implica es tener una relación diferente con ese vínculo. Saber qué tipo de información compartir y cuál no. Reconocer cuando los mecanismos se están activando. No tomar la deuda que no se pidió. No responder a la triangulación con la urgencia que produce. Esos son movimientos posibles que no requieren que la otra persona cambie. Hay también algo que vale agregar sobre las personas que se reconocen en la descripción del maquiavélico, no como víctima sino como el que opera con esa lógica. Ese reconocimiento es ya un tipo de posición diferente. Porque el maquiavelismo como rasgo opera con más efectividad cuando es completamente automático e invisible, para quien lo tiene. Cuando empieza a ser visible para quien lo usa, aparece una posibilidad de elección que antes no existía. Hay también algo que vale nombrar sobre el costo específico para la persona que estuvo en ese vínculo. No es solo el daño de las situaciones individuales. Es el efecto acumulativo de haber operado en un sistema donde la información tenía función, donde la generosidad tenía precio y donde la cercanía tenía condiciones que no fueron declaradas. Ese efecto acumulativo produce un tipo de cansancio específico, el de haber estado siempre ligeramente alerta sin saber exactamente por qué. Volvamos al principio. Hay personas que no entran a una relación para conectar. Entran para ganar. Después de todo lo que vimos, esa frase ya no es un juicio. Es la descripción de un sistema que tiene su propia coherencia, su propio origen, sus propios mecanismos. Un sistema que produce personas que son frecuentemente muy efectivas en el mundo, que saben leer a los demás, que tienen capacidad estratégica real, que pueden ser encantadoras y generosas y precisas,
y que al mismo tiempo producen un tipo específico de daño en los vínculos. Hay algo que vale decir sobre lo que queda después de haber estado cerca de alguien así. La sensación de haber sido una pieza en un tablero. La dificultad de confiar en los gestos de generosidad de los demás porque aprendiste a buscarle la función. La tendencia a sobreanalizar las intenciones de las personas porque el entorno anterior requería ese análisis. Para estar seguro. Esos efectos son reales y merecen ser reconocidos como tales. Hay también algo que vale decir sobre lo que no queda, o lo que no tiene por qué quedar. No queda necesariamente la incapacidad de confiar. El sistema que se instaló para operar dentro de un vínculo maquiavélico es una adaptación a ese vínculo específico. No tiene que ser la lógica de todos los vínculos. La diferencia entre un entorno que requería hipervigilancia y los entornos que no la requieren existe. Y aprender a reconocerla, a distinguir cuando el análisis estratégico es necesario y cuando es la respuesta automática de un sistema que aprendió a estar alerta, es parte